Recuerda que este video fue grabado en vivo en Twitch. Si te gustaría participar en ellos, recuerda que puedes visitarlo en el link de la descripción. ¿Cómo hacer probar eso? No, la neta no sé, yo no sé. Gracias. Ojito, el RB. No. Ya la temporada empieza. Va a andar tomando cafecito, gente. Ahí por si me viene de repente. Tomar algo. And what a show we have in store, Tim. We are honoured to welcome you to Red Bull Racing HQ to launch the new RB18 car for the 2022. Ni desayune. Ni desayune. It is a car launch with a difference. Yeah, that is right. We're going to be streaming to over 5,000 fan channels around the globe in multiple languages. Over the next 30 minutes, we're going to be welcoming in Christian Horner, Checo Perez, and of course, the reigning F1 World Champion Max Verstappen. Max Verstappen, el campeoncito, dice. Ya le ponen hasta el casco de que está ahí, ¿ya vieron? Incredible season. The final race had everything. And after a nail-biting 58 laps, we saw Max bring home the driver's trophy. Now, it's time to do it again as we step into a new era of F1. Torneo de Fórmula 1. Pues dime, meme, si lo tienen y lo hacemos. Lo hacemos otra vez. We couldn't have done it without every single one of you fans all around the world cheering us on every single lap. So this show is going to be all about you too. We'll be sharing your questions throughout and your messages. Pensé que estaba muteado, pero no. You might even spot some hidden codes somewhere in the show, which you can then use. Yo nada más ando de SEO en el RR3, en el Road Racing 3, ¿no? Esa casi no me gusta, fíjate, como que siento que la jugabilidad es muy mala. No sé, no me gusta nada. Muy arcade, eso sí, obviamente. Uy, está muriendo el gato. Ahí está, nos quieren vender dinero. No nos quieren vender dinero hoy. Nos quieren vender cositas. Ánimo, ya tenemos Xbox perfecto. ¿Cómo? Ando medio emocionado, no te voy a negar, ¿eh? A ver. Hi everyone and welcome to our 2022 season launch. We're really happy to have you here and excited for you to see our new RB18 car. We were blown away by your support throughout the 2021 season and felt your passion both in the grandstands and from your messages on social media. El chico no sabe nada de hablar así en público. El Max Verstappen sí lo hace más como más fluidón, más acá. El chico es como de literal leyendo la presentación. Básicamente nos dan la bienvenida, entonces no hay tanto falla. A ver. Qué guapo el Chesco. La neta, sí. El hijo sabroso, qué guapo está. Ojalá sea campeón este año, ¿no? Lo tienen muy preparado, ¿eh? Lo tienen muy preparado. Yo pensé que iba a ser algo más rápido, así como de, vale, unas fotos y ya está. No, aquí es un videíto presentando toda la temporada. Al campeón, al todo. De veras que sí se gastan el presupuesto aquí, ¿eh? A ver. Mira cuando ganó Chequito. ¿Alguien se acuerda de esa carrera? Yo la viví muy bien. Cuando ganó Max y le hicieron no, le hicieron 2 contra 2 ahora sí y le hicieron muy bien. Cuando ganó Netherlands también, una joya. Creo que este premio se llevó el mejor Grand Prix. Para mí, en la persona se lo hubiera llevado. Mira. No, viene el de la lavadora. El perro viejo. Mira, ahí en México. Qué emoción, qué emoción. Uy, la última vuelta en Abu Dhabi. You are the world champion. The world champion. Tenía pensado agregar uno de esos sonidos aquí en los streams. Ojo. I don't know about you, but that brought back all the drama and excitement for me again. 22 races over a grueling 9 months. It is safe to say that our boys really delivered. Oh, yes. And now we get to do it all again. New circuits, new regulations, and of course, a brand new car. I'm like a kid in a candy store. Nuevo autito. I know, so exciting. But before ya enséñenlo, ya lo queremos ver. RB18, we wanted to get you, the fans, to have your say. A ver. Now, we've had thousands of messages of support for the upcoming season and thought, what mira, es el trofeo de campeón. Ellos lo celebran como si fuera un título de constructores. A ver. Ojo.
¿Dónde es el auto? Ya es el auto, mira. Ojito, ojito, ojito. Oh. Viva México, cabrones. Y viva Checo Pérez. Qué joya que hayan agregado eso. Qué joyita que hayan agregado el Viva México, cabrones. A ver. ¿Ya lo van a presentar? Ya lo van a presentar. Bueno, lo están presentando ya prácticamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Oracle, tiene razón. Va a tomar más protagonismo. Ojito. Uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Oracle Red Bull Racing. Las filtraciones son ciertas, gente. Tenemos un Red Bull exactamente igual, pero con más naranja. ¿Qué les dije? Sí, 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 tú lo mismo lo acabas de decir. Ahí está el gatito por si lo ven. Es exactamente lo que dijo. Oracle más Red Bull Racing. This is a very exciting collaboration, guys. Christian, first of all, do you want to explain to the fans what this means for them? Tenías mucha razón, mucha razón. Title partner, so we'll become Oracle Red Bull Racing, which is tremendously exciting because we get to utilize the suite of tools and specialist services that. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, les voy preguntando ya con mi de la presentación. With all aspects of what we do, and of course the new powertrains, business as well. So we're delighted with this partnership and really excited for what it brings. Particularly. Yo lo que quiero ver en realidad es el modelo, a ver cómo lo han ido modificando. Obviamente no va a ser exactamente igual al que ya van a llevar en Bahrein, pero quiero ver qué tal va. Well, we've had a tremendous experience with the team over the last year, and what we were really focused on is learning and trying. La clase sin volumen y la presentación de RB a tope. Crack. Yo te recomendaría que mejor te salgas de la clase y te pongas a ver la presentación, pa. Como que ya no estás escuchando lo importante, entonces mejor nada. Yo tengo clase pero hasta tarde, entonces no hay tanta falla. Yo todavía, mira, puedo estar aquí relajado, de pana, de chill. Pude ir hasta dormir, ahorita terminando esto, pero nada. Based on what's unique about that race. So it's been great, and we're looking to enhance that even more going forward by adding a number of really interesting machine learning and AI projects to try and automate things that previously were pretty manual. So Christian, from your side of things, going back to the data, how is it going to están exponiendo, por eso está mute. Un clásico que si es el profe sí le haces caso, pero si es alguien más te olvidas. ¿Qué opinan de que el Horner se puso ahí a comprarle un boletito para la fábrica? Yo voy en la tarde, entonces lo veo mientras pongo mis libros con el horario. ¿Ya vas a presenciales o qué? Yo también voy en la tarde, qué chido. La vez no. How is this going to affect the fans in the paddock with the Red Bull digital loyalty program? How is it going to enhance their experience? Oye, no se ve, ¿verdad? Yeah, this paddock experience is great, and I highly encourage those of you who haven't signed up already to go check it out because it's a great place to be able to get really unique content, gear, and experiences, and we're going to be adding more and more personalization and some special things that you're just going to have to check out. Y prácticamente experiencia más un poquito mejorada, ¿no? Dicen. It's great to see us enhance that partnership. Let's hope it continues to bring you plenty of success in the upcoming season. Cheers, guys. A ver, vamos a ver. Still to come. Up next, Christian Horner. Vamos aquí a escuchar la entrevista con Christian. First of all, have you recovered? Just about. I mean, it was a hell of a season, and so intense from the first race. Muy intensa en las primeras carreras y una en el final. It already seems a long time ago. Yeah, it's come around. Sí, que lo están haciendo un buen tiempo atrás. I think 2021 will go down in history of one of the all-time great years. I mean, I can't remember a year like that in Formula One where it was so close between the two drivers from the very first race to the very last.
Prácticamente quieren mantenerse cerca con los dos pilotos para poder empujar. Yo creo que desde el principio algo que les faltó en la temporada pasada. Mira, ahí está el casco de Checo. Checo no lo había presentado, ¿verdad? Competition out there, but motivation is sky high, and we're riding on the crest of a wave from last year. Yeah. So what can you pinpoint from last season? If you got one or two things that you can pinpoint that you're going to take into 2022. Well, you can always learn. You're always improving. You can always learn from previous experience. But of course, with a complete new set of regulations, it's going to be all about the development. How quickly, the teams get on top of this set of new regulations. The biggest regulation change for probably, 30 to 40 years in Formula One. So development's going to be thick and fast. And of course, with the cost cap, it's going to be efficient. So you've kind of like taken. Yo no sé. By now controlling like the engineering of Pues prácticamente están diciendo todo lo que es las expectativas de lo que esperan para este año. Mismo, pues deberían de siempre estar ahí expectando ganar, ¿no? Porque pues, Red Bull literalmente es una de las mejores escuderías que hay ahorita. Y yo creo que sí, siempre debe ser el objetivo, ganar. Digo, quién sabe si lo van a lograr, ojalá que sí, pero a la vez que no, porque yo tampoco quiero en dominio. O sea, si puede haber más carreras como la de Abu Dhabi, o sea, mantener toda la temporada igual, a mí me encantaría más que nada. Y yo voy a seguir apoyando a Maxito. Yo lo apoyo desde 2015 prácticamente, desde que lo vi debutar. Y no sé, desde que lo vi ganar en Abu Dhabi fue como el mayor deseo, la mayor satisfacción que tuve en un buen rato, no te voy a negar. Es ver ese próximo campeón en campeón. Llegó bastante más pronto de lo que esperaba. Pues tardó 6 añitos. Every single component is brand new this year, and with it being a ground effect car, with it being designed to make overtaking hopefully easier, the cars easier to follow each other. Están hablando de que la nueva regulación ya se puede seguir un poquito más cerca, se pueden adelantar más rápido. It's a steep learning curve. It's steep for everyone, and it's a race of development between first race and the last race. Exactly. Let's talk about the team, the guys. I mean, how has their bond grown over the season? Checo obviously had a fantastic season, his debut season with the team. Checo tuvo una muy buena temporada. Well, it grew throughout last year, and you saw the culmination of that in the teamwork in the latter races, particularly in Abu Dhabi. And Checo in his first year winning that race in Azerbaijan, other podiums. He's going to be stronger and taking a step up, I'm sure. Aquí está tirando flores a mi chiquito bebé. Está ahí anda diciendo de que pues tuvo una gran temporada. Ahí sobre todo al final de la temporada con esas ayudas que le hizo a Max Verstappen ahí con sus aquí unas frenaditas por allá contra Lewis Hamilton. Y aparte de su victoria en Azerbaiyán, claro está, y sus podios que hizo ahí en el pues a lo largo del año, ¿no? La verdad hizo la mayoría en el final. Well, I think the most important thing was we really worked strongly as a team, and to see the two drivers working and supporting each other, to see the strength. Esperan tener un equipo más fuerte, alguien que se apoye entre ellos para que pues puedan estar ahí. Dice que la pandemia está complicando un poquito el desarrollo del auto. Luego ni siquiera escucho porque como estoy hablando me escucho más a mí que el propio audio de la... Ojo, tenemos al auto otra vez. Así se ve muy bonito, así con el... o sea, los mensajes de por sí ya se ve muy bonito. Se ve muy bonito así como si estuviera alumbrado. O como de esos tonos amarillos, se ve muy padre. Ojalá así lo pusieran, te voy a negar. Aunque bueno, no creo que les permitan poner un cromado, ¿verdad? Pero ojalá le agreguen un poquito más de amarillo enfrente. Ojito, ¿se viene o qué? Preparen el camión que se nos viene. No creo, la neta, que creo que se nos va a tardar un poquito más. Porque somos... ¿Cuántos aquí en la transmisión oficial de Red Bull? 30,000. Entonces... Bueno, más los de YouTube, más los de Twitch, creo que también andan por ahí, no sé, pero pues... Bueno, el punto es que andan por ahí. Pues yo la verdad creo que... la van a alargar lo más posible. It's really starting to take shape now. So just before we do get a final look at the new car for 2022, I think it's time to catch up with the men who are tasked with taking it to the checkered flag. Please welcome to the stage Checo Perez and reigning Checo Perez.
Ay, sí, el campeón Max Verstappen. Start with you. Congratulations. Está bien tieso, ¿sabes? Como, This season as the hello. reigning champion. Feel any different? Not really. Nah. I'm just looking forward to get back in the car and start driving it. You know, to see how everything is happening. Yeah, I had a good bit of time off and recharge to go driving again. Very nice, very nice. Checo, you had a brilliant debut year. Of course, Azerbaijan, huge highlight for you. How would you sum up your first year with the team? Ay, sí, ahora sí es una gran temporada. You know, getting up to speed with a new team, especially the team that was fighting for the championship since race one. So there really no time for any adaptation. It was straight into it. It was really challenging, but very enjoyable. You know, we gave it all until the very last lap of the season. Yeah, amazing. Pues sí, prácticamente están literalmente diciendo lo del... Bueno, a Pérez le dijeron que sí sentía algo distinto. ¿Y cómo le pareció básicamente la su temporada? Y a Max le dijeron que si se sentía algún cambio de ser campeón del mundo. Y dijo, pues no, la verdad es que no. So personally, I feel good. I mean, what is important is that you prepare yourself in the best way possible physically. But yeah, in terms of the car, you don't know. So that's why I think I'm also very curious to see how the car is behaving on track. Yeah, I was going to say, well, we'll get to that in a second. Checo, how about you? Feels like we were in Abu Dhabi yesterday, but in the other hand, I'm so excited to start a new season. You know, we're already working a lot with the engineers, and we just cannot wait to be on track. You know, with these new cars, and yeah, we're starting from zero, all of us. Yeah. How are you approaching this season, then, Max? Are you doing anything different? Do you feel a bit more pressure or anything like that? Siente más No, I mean, I presión. just do what I do all the time. I think there is no Dice que reason no, to que something be simplemente different. hazlo siempre. And, of course, as a driver now with the new regulations, you have to. A lo mejor la presión debería estar más para el equipo, bueno, a lo mejor es más para el equipo porque pues tienen que diseñar un auto que sea capaz de volver a estar ahí arriba. Digo, a lo mejor ahorita Red Bull lo hizo perfecto y tiene un auto hasta para ser campeón del mundo de otros 8 años como si fuera Mercedes. Pero pues no sabemos, o sea, hasta que no empiece la temporada. Entonces, más que nada la presión debería ir más por el equipo ahorita que por los pilotos. Los pilotos ahora sí que no pueden hacer nada más que confiar en el equipo en que haga un buen auto y que los demás no lo hagan. That's something I'm definitely looking forward to. You know, with Formula One, we've been so restricted in the last couple of years. So yeah, looking forward to that. And yeah, most of the races, you know, the fans, Formula One is growing so much around the world that I'm looking forward to all of them, really. Yeah. Sí. And special mention to your fan. I mean, what a race that was. The fans there in Holland. You must be looking forward to getting back racing. Ay, sí, tiene más fans en Holanda, pero la neta, las que tienen más fans es el chiquito, seguramente. Aunque bueno, creo que en Instagram sí tiene más. Creo que tiene más Max porque pues realmente es más rápido. Pues, al final termina saliendo más en las noticias que el propio chiquito. You know, Miami. Let's see how that is going to turn out. Yeah. Bit of a silly question, but you know, you guys so focused on what you do as you're racing. Do you ever get a chance to look out the cockpit and look around at the flags and the banners and things like that? Because we have seen you driving one-handed through turns way over 150 miles an hour. So we know that you guys get a chance to kind of have a look around. Yeah, I mean, you do pick up things. I mean, in a qualifying lap, you know, naturally a little bit less because you have to focus a bit more. But like during a race, it also depends. If you're a bit on your own, you know, there are a few more distractions and you can look around a bit. But hablando prácticamente de su vuelta de clasificación y me hace recordar a la de Abu Dhabi, en la cual así Checo Pérez le hizo un parote porque le hizo un rebufo gigante. Pero en su segundo intento, antes de que viéramos que Hamilton aflojara, venía rebajando unas milésimas prácticamente a su tiempo de tiempo de Checo contra la que hizo con el Checo Pérez. Entonces literalmente estaba haciendo una pole increíble también. Y si no hubiera tenido así que esa ayudita del Checo, a lo mejor hubiera podido hacer el mismo tiempo más o menos. Quizás no el mismo porque pues, era muy complicado. Además sufríamos mucho más el riesgo de que pudiera haberse chocado. Pero igual lo estaba haciendo prácticamente. And finally, then, final question.
To both of you, we'll start with Checo. What are you looking forward to most in 2022? To good racing, you know. Tener buenas carreras. Ah, mira, les cronometran el tiempo. No sabía que tenían un minuto para hablar. La verdad es que no sabía. No lo había visto, no lo había visto. Be able to follow each other a lot closely, and for the fans, you know, that we can give them great entertainment, great racing, and Ay, sí, nos quiere dar un buen entretenimiento y buenas carreras. Max? Yeah, just getting to know the car, to be honest, because I really don't know how it's going to feel like. So I'm really looking forward to that first moment when you try. No, esto es como para la siguiente sección, ¿no? Seguramente, porque mira, sigue abriendo Max. Esto fue así muy rápido, fue como de, RB18. You've been following the countdown to launch, which Tag Heuer kicked off last week with the reveal of the stunning new Tag Heuer Red Bull Racing Formula One edition. A truly special timepiece, which Checo, of course, is modeling very nicely there. Ay, sí, su relojcito. Mira su publicidad. The Oracle Red Bull Racing RB18. Strap yourselves in. Here we go. Si quieres hacer más publicidad pa... A ver, ojito, el demás es un temazo este. Voy a hablar porque seguramente esto va para YouTube, entonces... Hay copy. Qué rolón, a ver si vamos a ver si... Pues lo chasameamos y lo podemos descargar porque está muy bueno verlo. Yo creo que lo presentan, Yo creo que lo presentan ahorita. Ojo. Haz el cambio, ¿no? Sí, el 11 y el 1, ¿no? Sí, perfecto. Muy bueno. Ojo, lo tenemos. Ojito. Ahí con el claro al lado. Móvil 1. Qué bonito los rines, Qué joyita los rines. Se ve muy bonita, muy bonita. Ah, es precioso, Se ve precioso el auto. Muy bonito. Mira esta nariz amarilla. Uf, se ve muy joya. Muy joyita se ve. What was the thinking behind that this season? It looks better than 33. Good answer. I like it. Simple and to the point. It's certainly a different beast, isn't it? It's, you know, this year the cars for 22. Se ve muy bonito. Miren nada más esas líneas cómo se ven. Oracle sí toma una parte gigante de lo que estaba Honda. Ahora es gigante luego de Oracle. Pero se ve muy bonito. Se ve casi igual amarillo que yo aquí en la camarita. Esos rines con la línea roja se ve precioso, Está chulo, la neta que sí. Digo, de atrás sigue siendo igual, ¿no? Me se ve muy angostito, ¿no? Se ve muy angostito, se ve muy precioso. Ahí con los neumáticos medios, el tapacubos. Ando viendo así un poquito a ver cómo se ve. A ver. Easy to kind of transfer your skills, or does it take a while? No, I think it takes a bit of a while until you are 100% with it. No sé qué prefiero ver, si al Checo o al auto. También quiero ver el casco que está ahí atrás, el suyo no lo había visto. Sí, muy bonito. Se ve bonito, se ve bastante bonito. Me emociona, siento esa... Ahora porque soy un Red Bull fan. Mira nada más. Está ahí con el Puma y el pendón. Todavía trae como una basita para jalar el aire, ¿no? Es muy grande. Ya se ve con un modelo más final, ¿verdad? A ver. Max, how have you been finding this car or the new car in the simulator? Has it been a lot of difference from last Y year? cómo se comporta en el simulador, que se comporta un poco diferente. For me, actually, the biggest thing is just the view in the cockpit with these big tires. Like, to hit an apex in some tight corners is a bit more difficult. The driving, I mean, it just feels like the car has a bit less grip, but you will get used to that. That's why we have the practice days. You can get used to the sliding. Aquí prácticamente dice que como que con el simulador cómo se sienten. Y eso que en las escalas
¿Y cómo se siente manejarlo en el simulador? Dice que sí, que se siente algo distinto, que lo que más le cuesta es estarlo en el cockpit, que el tomar las curvas se le dificulta más porque el Apex como que lo ve distinto. Pero más que nada es eso, que le cuesta un poquito más tomar curvas. Se exponen muchísimo en toda la explicación, pero nada es que es más sencillo de lo que parece. Pero yo supongo que es parte de su trabajo, ¿no? Tener que saber alargar las cosas. ¿No sabe Adrián, verdad? Por ahí. No, no, se ve Christian, Chiquito y Max. Y el presentador que neta no me acuerdo su nombre. Le deben haber puesto a Ladrin. Y el tercer piloto, que no debe haber tercer piloto porque los dos son de Alpha Tauri. Raring to go. All right, fantastic. Now, for all of you watching at home, you have the chance to find out even more about the new RB18 car as we get even deeper into finding out what this season's car is all about. Yes, but before all of that, on behalf of all of us, I think it's only right to say a huge thank you. Estoy muy feliz de haber visto ese auto. Las camisas la verdad es que son exactamente iguales, entonces podemos seguir utilizando las camisas que teníamos del año pasado. Con Honda que dice ahí, pero no importa porque va a seguir teniendo un motor Honda. Digo, llamado Red Bull Powertrains, ¿no? Pero ahí está. Mira el Tesos, Citrix, la marca Claro. Dándole un paro a sus patrocinadores ahí con Infinitum también. El Selen, el León. Sí, muy bonito, muy bonito el concept. Y alguien el modelo ahí, Escala. Escala, literalmente es el modelo, ¿no? ¿Creen que ese auto tenga motor ya? O sea, ¿se puede usar o no? Yo creo que no, sinceramente. Dicen que es como una maqueta. Well, it's the biggest rule change that we've seen in the last 30 years. So everything about the es que no se ven cambios de verdad al origen. Al que presentó la FIA. A lo mejor el León sí, porque se ve un poquito más plano, ¿no? Más hacia abajo. Ya no se va a poder poner como Honda, será como HRC, no sé qué es HRC, la neta. Pero según yo se van a llamar Honda Powertrains, ¿no? Honda Powertrains, Red Bull Powertrains, ¿no? Honda Racing Corporation. Ah. Pero ¿a poco tiene por ahí un loguito del HRC? Yo ahora no lo he visto. A ver, vamos a ver si lo buscamos. Si lo encontramos por ahí, un HRC. Este que todo lo de Honda Racing, bueno, todo lo de la salida, la entrada, a lo mejor fue pura publicidad que nos comimos acá. O un puro show aquí de mercado. Estoy viendo la gorrita y no me había dado ni cuenta. The fastest car that we can possibly produce. Where do you start? Is it the graphics first? Does everybody get super excited on what needs? La tapa del motor lo tiene, a ver. Es que no lo alcanzo a ver, Very early on is a concept. A ver. Así no, acércate a ver. And the way that the air flows over these cars is a ver, no lo veo la verdad. So you have an early team that starts to look at those regulations, and then as the year progresses, more and more of the core team, move across onto the future car, and because it was such a big regulation change. Ah, sí, HRC lo tiene hasta atrás en un pedacito, hasta atrás. Literalmente casi se acaba el auto para que el muestre. At what point do you have to stop playing, or do you never stop? Well, the car is a prototype, and basically at every race it's evolving. It'll probably never run in the same configuration twice, so it's just constantly evolving. Nunca van a estar usando la misma configuración los dos. We've got to be really choosy on where are we going to spend our money to develop, this car this year. Es que sí están diciendo que tienen bastantes problemitas de desarrollo, Dicen. Bueno, que va a ser más complicado desarrollarlo. Pero yo creo que es porque no tienen tanta información como tenía ya con una RB18. Hay muchas ganas de estornudar de repente. Que tiene correr siempre se ve igual. Con su camisa y su suétercito afuera. Y que le cubre todo su cuellito.
Brilliant. Just maybe the guys might have to beef up in the gym a little bit. Es que mira, lo que me encanta de ese auto son los, de verdad, los rines con esa línea roja. Pero yo porque pues soy fan de... Le voy a ser fan del Red Bull, pero no, soy fan del rojo. Me encanta todo lo que tenga que ver con rojo. Y me gusta también mucho la Ferrari. Y la Ferrari también ya se va a venir un poquito de la presentación. If you missed the start of the show, head to Red Bull Racing's YouTube channel to watch from the beginning, or if you missed the hidden code in the show, it's in the car reveal. Así que podemos seguir viendo el show en YouTube, por si nos perdimos la presentación. La neta le hicieron muy bonita de lo del 33, luego al 11 y del 11 al 1. Ese yo muy joya, muy joya. Me encantó, me encantó. La verdad tenía hype, tenía hype. Read driver interviews and get up close and personal with behind the scenes insight throughout the season. Oh yes, all of that waiting for you over at redbullracing.com. I like the slash there. That's good. Good luck to the boys for the first race in Bahrain. Que sigamos comprando cosas, dicen. A few weeks away, hasn't that come around quick? Yeah. Let's keep cheering them on all the way to November. Good luck, boys. Good luck. See ya. Pues aquí se acaba la presentación del Red Bull. Yo aquí les pregunto, ¿qué les parece? ¿Les gustó o qué? A mí me encantó, la neta. Se ve muy precioso, eso sí, el logo de Oracle gigante, gigante. Pasó de esto a esto. Ocupó todo lo de Honda, todo el espacio que tenía Honda lo ocupó él. ¿Cuánto le ha de haber metido de dinero y todo ahí el Oracle? Unos milloncitos. No, tampoco tanto, pero pues unos 10. Fácil, Fácil, unos 10 milloncitos sí se gastaron ahí. Y la pregunta es, ¿qué es Oracle?